Son las 6 de la mañana. Llega la hora de la verdad para pensar y analizar las noticias de Colombia y el mundo. La hora de la verdad en la red de Radio Red RCN con Fernando Londoño Hoyos. Muy buenos días, queridos amigos de la hora de la verdad. Son las 6 de la mañana de este jueves 13 de octubre de 2022. Y estas son noticias, temas y asuntos que trataremos en la grata compañía de ustedes durante las próximas horas. La Federal Reserve sigue su lucha contra la inflación. La Federal Reserve, el Banco Central de los Estados Unidos, la inflación, la gran preocupación de la economía del mundo, que viene de la mano con la caída en la producción global. La Federal Reserve sigue su lucha contra la inflación. La NASA no da su brazo a torcer. Está planeando una nueva fecha de lanzamiento para Artemis. Artemis, recuerden, el proyecto para la Luna. Artemisa o Diana es la diosa de la Luna. Rusia ataca zonas civiles. Esa es la respuesta a una operación que llamó terrorista para sabotear parte del gran puente tendido entre Crimea y Rusia. Ahora, zonas civiles. Lo último fue un mercado, desde luego, con muertos y heridos. Predicciones sombrías para Putin. Tienen algunos comentaristas. Para Putin, predicciones sombrías. No le está yendo bien en absoluto. La gente lo está queriendo muy poco. Tragedia en la Florida. Al ataque feroz del huracán siguen ahora predicciones de inundaciones para la fecha de Acción de Gracias a finales de noviembre. Los precios suben más rápido de lo esperado en los Estados Unidos. No se había pensado que los precios siguieran su carrera alcista y menos a la velocidad que traen. El presidente Biden dice que puede derrotar a Trump otra vez. Ay, Dios mío, un duelo entre Biden y Trump era lo que nos esperaba. Biden ya tiene muchos años y Trump ya tiene muchas cargas encima, de muy distinto tipo. El fiscal del Perú denuncia penalmente al presidente Castillo. El presidente Castillo responde diciendo que se trata de un golpe de Estado. La situación en el Perú es políticamente más que inestable. Putin revela, tras de sus ataques a la población civil, debilidad. Lo dicen comentaristas rusos. Ahora, una tormenta, Karl, llega a México. Karl, con K. Karl. Llega a México la tormenta. En El Salvador, por donde quiera que pasó, el huracán o los rastros del huracán no dejó sino desolación. La gente dice que lo perdió todo. ¡Qué dolor! Un joven asesino en los Estados Unidos está siendo sometido a juicio y el debate está entre la pena de muerte o la cadena perpetua. ¿Qué será peor para él? Con desfile militar de grande escala celebró España el 12 de octubre, el Día
de la hispanidad. Nosotros aquí en Colombia pasamos el 12 de octubre para el próximo lunes. Bueno, la ley Emiliani, en todo su esplendor. Miren ustedes esta sorpresa. Putin dice que suministraría gas a Europa, que ahora la decisión depende de la Unión Europea. Putin necesita vender gas, necesita recursos, quiere venderle gas a Europa. No lo hubiéramos imaginado hace unos días. En Colombia bajan precios de la energía. Se dice que hay un acuerdo y que empezaría a funcionar desde el mes de noviembre. ¿Cuánto bajarán las facturas de energía en distintos lugares del país, especialmente en la costa atlántica, donde se dice que la energía es tan alta que no saben si comprar comida o pagar la energía? No hay decisión sobre tarifas de SOAT, pero hubo acuerdo con las motos. Ayer hubo una manifestación gigantesca acá en Bogotá sobre el tema. Las motos piden SOAT más económico y no tolerarían o no pueden soportar un aumento en los precios del combustible. En Finlandia se agotan las tabletas de yodo. La gente se está preparando para un eventual ataque nuclear y las tabletas de yodo son el recurso que busca la gente para evitar los efectos de la radiación. A la cárcel un sujeto llamado El Nietzsche, es miembro del Clan del Golfo. Éxito de Guns N' Roses en su concierto. Hasta donde tenemos noticias, todo transcurrió en calma y fue un éxito la presentación de este conjunto que hacía muchos años no venía a Colombia. Discuten la lista cerrada. No es un secreto para nadie que somos amigos de la lista cerrada. Son los partidos políticos los que tienen la responsabilidad de presentar la lista tal como la quieran presentar a la consideración de la gente. La gente no tiene elementos de juicio ni posibilidad de armar una lista. Vota sí o no. El partido político debiera tener la organización y las fórmulas previstas en la ley para determinar cómo es la lista que le presentarán a consideración de los electores. Hablaremos hoy sobre el proyecto para la marihuana recreativa. Estaremos sobre el particular con el representante a la Cámara del Centro Democrático por el Valle del Cauca, Cristian Garcés. El consumo recreativo de la marihuana. Volvemos a decir, cuidado, la marihuana es altamente adictiva, la marihuana es peligrosa, la marihuana es dañina, la marihuana es el comienzo de todos los males. Tengan cuidado, por Dios, con eso no se juega. ICESI, una nueva universidad, aparece en el top 10 de las universidades en Latinoamérica. Le sigue la Universidad Javeriana en el puesto 19. Son, a juicio de una entidad que juzga este tipo de cosas, las mejores universidades de Colombia. El presidente Biden dice que es posible una recesión en los Estados Unidos, pero que será una recesión muy ligera. Vamos a ver qué sucede. Rusia está juzgando a 8 personas que, según el resultado de sus investigaciones, fueron las que prepararon y ejecutaron
el atentado que costó nada menos que el puente principal del presidente Putin y que puso en entredicho la capacidad de Rusia para abastecer a sus tropas. 8 juzgados. Entonces uno se pregunta, ¿y por qué ataca entonces el señor Putin a los centros poblados de Ucrania? Está asesinando a la gente. El nuevo Hitler de nuestro tiempo se llama Vladimir Putin. Se desvanece el sueño de Putin de una fácil victoria en Ucrania. Eso lo dicen también comentaristas de todos estos asuntos. El sueño de una fácil victoria, lo que era un paseo victorioso de sus tropas por Ucrania, se ha convertido en una verdadera tortura. Y en Hoy en la Historia recordaremos un día como hoy en el año de 1813, después de la campaña admirable y de su llegada triunfante a Caracas, Simón Bolívar fue considerado y declarado libertador de Venezuela. Desde entonces fue el libertador. Simón Bolívar, 1813, fin de la campaña admirable. Atanasio Girardot y Antonio Ricaurte son nombres de nuestros próceres indisolublemente ligados a esa inmensa hazaña del libertador Simón Bolívar. De todo esto y de mucho más hablaremos con ustedes en las próximas horas desde aquí, desde la Hora de la Verdad. Recuerden ustedes siempre entrar a las plataformas para escuchar La Hora de la Verdad con audio de alta calidad en línea. En TuneIn simplemente escriben La Hora de la Verdad. Y si son usuarios de Spotify y de Apple Podcast, pueden escuchar también La Hora de la Verdad. Todos los tramos, las entrevistas, el editorial, al oído, los indicadores económicos, hoy en la historia, la cultura, la música, los deportes y todos los temas que son de su interés. Y La Hora de la Verdad también se transmite en vivo a través de Facebook Live, también en nuestra cuenta de YouTube y en nuestra página de internet www.lahoradelaverdad.com.co. Y estamos atentos a todos sus comentarios y mensajes a través de nuestras redes sociales. En Twitter, @Hora de la Verdad. Y en Instagram, @La Hora de la Verdad Oficial. Y en Facebook también atentos a todos esos mensajes. En Colombia ya tenemos las 6 de la mañana, 13 minutos. Bienvenidos. Esta es La Hora de la Verdad. www.lahoradelaverdad.com.co. Escúchenos desde cualquier parte del mundo a través de nuestra página de internet. Opinión, deportes, cultura y entrevistas. Visítenos y participe. www.lahoradelaverdad.com.co. Pase la voz. Esta noche negra, lo mismo que un pozo con un cuchillito de luna lunera, cortara los hierros de tu calabozo. Si yo fuera reina de la luz del día, del viento y del mar, cordeles de esclava, yo me ceñiría por tu libertad. Ay, pena, penita, pena, pena, ay, pena de mi corazón. Ay, que me corre por la pena, pena, con la fuerza de un ciclón. Es lo mismo que un nublado de tiniebla y pedena, es un potro desbocado que no sabe dónde va. Es un desierto de
La Grande de España, Lola Flores, está interpretando de Antonio Quintero, Rafael de León, el gran poeta, y Manuel Quiroga, Hay pena, penita, pena. Con esa canción hermosa saludemos la mañana de Mar Córdoba. Doctor Fernando, muy buenos días para usted, buenos días para nuestros compañeros en la mesa y para la enorme audiencia de la Hora de la Verdad. Pues muy bien, el ministro de Hacienda se ha convertido en la noticia en los últimos días por cuenta de que ha sido el único de los ministros que de manera técnica ha abordado los diferentes temas que tienen que ver con la cartera y por supuesto con la sostenibilidad fiscal del país. Aunque es el encargado de presentar, de tramitar, de patinar y estar pendiente de la reforma tributaria, es el hombre que ha salido al quite a todas las polémicas que se están generando por parte de las declaraciones de los ministros de Gustavo Petro y del mismo Gustavo Petro, quien todos los días tiene algo de qué hablar. El ministro ya lo hemos escuchado contradecir a la viceministra de Energía cuando negaba que se pudiera seguir con exploración y explotación. El ministro tuvo que salir a decir que no era cierto, que se fuera a acabar de inmediato la exploración y la explotación y que era una decisión que todavía no se había tomado. Por lo mismo no se podía afirmar nada. Primera contradicción. Pero también otras contradicciones, como por ejemplo cuando Gustavo Petro propuso que los capitales golondrina tuvieran unos impuestos. El ministro negó que hubiera esos impuestos y de esta forma desautorizó al mismo presidente. Luego recordemos que muy al principio de su ejercicio como ministro en propiedad tuvo que salir al quite también a un asunto que nadie podía creer. En medio de los debates de lo que sería la reforma tributaria, se había propuesto que la telefonía celular, los planes más económicos del mercado, tuvieran que pagar impuesto. A lo que el ministro sencillamente dijo que no era posible. Ahora, pues se desata una nueva polémica esta semana que va terminando y es la idea que tiene el presidente Gustavo Petro de comprar tierras, 3 millones de hectáreas de tierras con títulos de deuda pública. Como lo dejó conocer el mismo Gustavo Petro, quien pareciera no le consultó al Ministerio de Hacienda la viabilidad. La reforma agraria tiene que ser financiada, si hay compra de tierras tiene que ser financiada, fue lo que dijo el ministro Campo respecto de eso. Pero claro, una vez se hace la corrección del ministro de Hacienda, el presidente Petro, el mandatario, dio un mensaje bastante polémico que muchos han considerado como un mensaje directo para Ocampo, a pesar de que no lo nombró directamente. Esto fue lo que dijo el presidente Petro hace unas horas, refiriéndose a la situación de su propio gobierno y de sus propias ideas, que pareciera no siempre están consultadas con el ministro de Hacienda, que es lo elemental, que es el hombre que sabe de economía, aunque el presidente sea economista, el que sabe es el ministro de Hacienda. Escuchemos. Es un enemigo interno, representado por creencias, maneras de pensar, no simplemente por personas, que al final lo que producen en concreto es que no se permitan los cambios, a pesar de que el presidente quiera. Eso es lo que vamos a vivir. Entonces proponemos la reforma agraria y alguien dice no se pueden comprar las tierras. Y entonces entre la discusión pasan 2 meses, 4 meses, 8 meses, 1 año y se nos fue el tiempo. Ocampo, recordemos, se había referido de manera directa al presidente Petro cuando en una rueda de prensa un periodista le preguntó por la idea de comprar las tierras con títulos de deuda pública. Esto fue lo que había afirmado el ministro Ocampo respecto de la afirmación del presidente Petro. No sé si el presidente dijo eso o no. En todo caso, ya el Ministerio de Hacienda tenemos claro que no se puede hacer. O sea, no se puede comprar tierras con TES. Aún si hiciéramos eso, que usted propone en un proyecto de ley para la compra de tierras, igual tenemos la regla fiscal que hay que cumplir. Pues es absolutamente claro, evidente que el mensaje del presidente Petro iba en momento y en ocasión de lo que ya había afirmado el señor ministro José Antonio Ocampo. Pero pues ayer, en medio de los trinos y en medio de las publicaciones, se empezó a publicar precisamente el video del presidente Petro donde hace una crítica dura y habla del enemigo interno. Ante eso le respondió a Yesid Lancheros el señor presidente: deje de sembrar cizaña, Yesid, el enemigo interno es el acumulado de normas y pasos hechos en la Administración Nacional durante décadas para defender intereses particulares poderosos e impedir los cambios en favor de la gente.
El presidente Petro definitivamente cree que no escuchamos lo que escuchamos ni vimos lo que vimos. El caso es que la situación no es la mejor dentro del gobierno en cuanto a que el ministro Ocampo es el hombre que tiene que salir a apagar los incendios que están provocando el presidente y sus ministros. ¿Y es cierto o no es cierto, Demar, que se va el ministro Ocampo del ministerio tan pronto logre aprobar la reforma tributaria? ¿Eso es verdad? Y vamos para allá, sí señor, es lo que nos han contado muchas veces al oído. Y seguramente así será, porque tiene contratos importantes con universidades en Estados Unidos que le dan mucho más vida, más tranquilidad que estar aquí en Colombia luchando contra las ideas del presidente y la de sus ministras. Bueno, entonces eran las contradicciones entre el presidente de la República y el ministro de Hacienda. Eso no puede durar, eso tiene que terminar, y no olvide que la pita se revienta por lo más delgadito. Así es. Cindy La Rota. Doctor Fernando, muy buenos días. Buen día para Demar, para Tata, para Sofi, para todos nuestros oyentes. Les quiero contar el día de hoy que las protestas en Irán no cesan, doctor Fernando. Ayer la ONG Derechos Humanos en Irán, que tiene sede en Oslo, Noruega, informó que al menos 200 personas han muerto a manos de las fuerzas de seguridad iraníes en medio de las manifestaciones en contra del régimen de Ebrahim Raisi, que comenzaron hace 3 semanas, doctor Fernando. Recordemos, tras la muerte de la joven Mahsa Amini, cuando estaba bajo custodia de las autoridades en una comisaría de Teherán, pues había sido detenida por la policía de la moral por supuestamente llevar mal puesto su hijab. Derechos Humanos en Irán, doctor Fernando, también agregó que según información obtenida por ellos, se han registrado muertos en 18 provincias de Irán, la mayoría en Sistán y Baluchistán, 93 en total en esas 2 regiones, y que las manifestaciones se han acrecentado en la ciudad de Sanadaj, que recordemos es la capital de la provincia del Kurdistán, esto al oeste de Irán, y que era de donde era oriunda además Mahsa Amini. Doctor Fernando, Mahmoud Amiri Mohammadan, que es el director de la ONG Derechos Humanos en Irán, expresó que la comunidad internacional debe prevenir los asesinatos en el Kurdistán, dando una respuesta inmediata en contra del régimen iraní, pues la capital de esa región ha sido testigo de protestas generalizadas y de una represión sangrienta en los últimos 3 días. Las manifestaciones también se han extendido a las universidades, y recordemos que han sido las mujeres quienes se han tomado la bandera de estas protestas. Según una entrevista concedida a un periódico independiente iraní y que fue citada por CNN en español, doctor Fernando, el ministro de Educación de Irán, Youssef Nouri, confirmó que algunas estudiantes han sido detenidas y llevadas a hospitales psiquiátricos, aunque el funcionario iraní lo llamó instituciones psicológicas, y explicó que estos eran lugares que estaban destinados a reformar y a reeducar a las alumnas para evitar comportamientos antisociales. Los trabajadores del sector petrolero también se han sumado a las manifestaciones, doctor Fernando. Según medios de comunicación internacionales, en las últimas horas se ha detenido la producción en varios yacimientos de crudo en diversas zonas de Irán. Al menos 4.000 trabajadores se han sumado a esta huelga, a estas manifestaciones, y entre ellos hay empleados de las refinerías de Abadán, que se ubica al oeste de Irán, y también la refinería de Kengan en el sur del país. Mientras tanto, los 27 miembros, los países miembros de la Unión Europea decidieron ayer, doctor Fernando, adoptar sanciones contra los funcionarios responsables de la represión en las protestas en Irán. Esto fue informado ayer, como les decía, por fuentes diplomáticas de Bruselas. Bueno, no la tienen todas consigo los ayatolas del Irán. La situación es supremamente delicada y la represión violenta. Si así actúan los sacerdotes, ¿cómo actuarán los demás? Eso nos preguntamos. Tata Castro. Muy buenos días a todos. En materia deportiva les cuento que con derrota debutó Colombia ayer en el Mundial Sub-17 de fútbol femenino que se está llevando a cabo en India. 1-0 perdieron frente a España. El gol de la victoria llegó a 5 minutos del final. La jugadora Joan Amezaga entró a la cancha en el minuto 82 y 3 minutos más tarde anotó el tanto de la victoria de las españolas, que a propósito un golazo.
Además de la derrota, hay preocupación, doctor Londoño, en la selección cafetera porque la mejor jugadora, Linda Caicedo, recibió un golpe fuerte en el minuto 50 que la dejó bastante adolorida de su tobillo, tanto que no pudo evitar las lágrimas. Ella fue atendida fuera de la cancha. Se esperaba su sustitución, pero finalmente se mantuvo en la cancha. El técnico optó por dejarla terminar el partido. Ahora hay gran expectativa por su recuperación para el segundo partido de Colombia en este mundial. Enfrentarán el próximo sábado a China a las 6 de la mañana, hora nuestra. La selección china venció ayer a México en el debut. China ha participado solamente en 2 mundiales, el de Azerbaiyán 2012 y el de Costa Rica 2014. En ambos mundiales no superó la fase de grupo. Así que tras la primera jornada del grupo C, así están el puntaje en ese grupo. China con 3 puntos lidera, seguido por España con 3, México es tercero con 0 y Colombia en la cuarta posición con 0. Más adelante en nuestra sección deportiva ampliaremos esta y otras noticias. Gracias, Tata. Buenos días, Sofi Casas. Buenos días, doctor Londoño. Un gran saludo para usted, para mis compañeros de mesa y para toda nuestra gran audiencia en el día de hoy. El Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos publicó un comunicado oficial en el que precisa que a partir del miércoles 12 de octubre ningún venezolano puede ingresar de manera ilegal por la frontera con México porque será deportado. Para los venezolanos que ya se encuentran en territorio estadounidense no aplicará esta nueva norma. La administración del presidente Joe Biden anunció un acuerdo con México para expulsar a territorio mexicano a todos los migrantes venezolanos que crucen ilegalmente hacia Estados Unidos en un esfuerzo por contener el fuerte incremento de migración irregular venezolana que viene huyendo la dictadura de Maduro. Biden también ha acordado aceptar hasta 24,000 migrantes venezolanos en aeropuertos de Estados Unidos de forma similar a como lo ha admitido a los ucranianos desde que empezó la guerra con Rusia. El secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, expresó en el comunicado lo siguiente, abro comillas: quienes intentan cruzar la frontera sur de Estados Unidos de manera ilegal serán devueltos a México y no podrán aplicar a este programa en el futuro. Las medidas tienen el objetivo de reducir el número de personas que llegan a la frontera de manera irregular y crear proceso migratorio más ordenado para los venezolanos que huyen de la crisis humanitaria y economía de su país. Con efecto inmediato, doctor Londoño, los venezolanos que caminan o nadan hacia el otro lado de la frontera serán devueltos inmediatamente a México en virtud de una orden relacionada con la pandemia conocida como Título 42, la cual suspende el derecho consagrado en las leyes internacionales y estadounidenses a solicitar asilo. En parte, el comunicado también manifiesta que cualquier venezolano que entre de manera ilegal a México o Panamá después del miércoles también será inelegible para entrar a los Estados Unidos. Muchos se estarán preguntando de qué tratan estas nuevas normas tomadas por la administración Biden que aplicaría para 24,000 venezolanos. La idea del programa migratorio excluye a los deportados de Estados Unidos en los últimos 5 años o las personas que hayan entrado a Panamá o México de manera irregular. También excluye a las personas que tengan una residencia permanente o nacionalidad de otro país que no sea Venezuela. Para aplicar al programa, los venezolanos interesados deberán demostrar que tienen un patrocinador que tenga un estatus migratorio legal en Estados Unidos y que pueda acreditar que tienen los recursos financieros por el periodo de tiempo que los migrantes vayan a residir en el país. Además, los beneficiarios deberán pasar una evaluación de seguridad nacional y seguridad pública. El anuncio de Estados Unidos sale en medio de un aumento de la llegada de los venezolanos a la frontera con México. Entre octubre del 2021 y agosto de este año, más de 150,000 venezolanos han sido arrestados en la frontera sur de Estados Unidos, en comparación con los 50,499 en el mismo periodo del año pasado. Solo en el mes de agosto, unos 25,000 venezolanos fueron interceptados por autoridades estadounidenses en la frontera, de acuerdo con datos de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos. De acuerdo con la organización Refugees International, AFE, más de 6.8 millones de venezolanos han huido de su país desde que la economía colapsó en el 2014, migrando principalmente hacia otros países de Latinoamérica y el Caribe, en la que es hoy considerada la segunda crisis migratoria más grande del mundo, superada solo por la de Siria. Miles de venezolanos que hoy huyen del régimen de Maduro arriesgan sus vidas y la de sus familiares en una travesía que inicia en Necloclí, Colombia, para llegar al tapón del Darién con tal de buscar un mejor porvenir. De acuerdo a la investigación del sábado que publicó el New York Times sobre la travesía para llegar al tapón del Darién a través de Colombia, arrojó que grupos armados colombianos como el Clan del Golfo estarían detrás del control de la zona. Qué
Qué horror. Esa es la situación de Venezuela. Ese es el socialismo del siglo XXI. Eso es la herencia de Chávez y la realidad de Maduro. 7 millones de venezolanos por fuera de Venezuela huyendo del régimen tiránico, y en los Estados Unidos no pueden recibirlos. ¿Qué será de ellos? ¿Dónde irán a parar? Esa es la pregunta que nos hacemos. Y cuidado, nos puede pasar algo similar. En un minuto, queridos amigos, estaremos con el representante a la Cámara del Centro Democrático por el Valle del Cauca, Cristian Garcés. En un minuto. 6 de la mañana, 31 minutos. La Hora de la Verdad está en redes sociales. Encuéntrenos en Twitter.